Saludos mis hermanos. Hoy terminamos nuestra serie de devocionales donde Jesús declara que Él es Dios. Y recuerda las palabras que el Señor dijo en Éxodo capítulo 3, yo soy. Hoy vamos a ver el Evangelio de Juan capítulo 15 versículo 5 y la Escritura dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Jesús está anunciando que Él es la vid. Por lo tanto, nosotros podemos ver y entender con claridad que el Señor está hablando de algo realmente profundo, algo que tiene un propósito. En esta afirmación que ya había realizado en el versículo 1 de este mismo capítulo, no solamente ahí había dicho que Él es la vid, sino que Él es la verdadera vid. Por lo tanto, esta declaración que está haciendo dentro del contexto judío tiene demasiado peso. Es una declaración muy fuerte. ¿Por qué? Porque los judíos entendían que ellos eran la vid. El pueblo de Israel sabía y entendía que era la vid. Y esto lo vamos a entender viendo el Antiguo Testamento. Hay varias declaraciones de ello. Por ejemplo, el Salmo 80, en la parte final del Salmo, nos dice que Israel es la vid traída de Egipto y plantada en la tierra de Canaán. Isaías 5 nos dice que esta vid no cumplió con su propósito. El fruto que dio fueron uvas silvestres, frutos insípidos. A pesar de haber sido plantado en buena tierra y de haber sido bien cuidada, esta vid no dio un buen fruto. Jeremías 2:22 nos dice que esta vid, que es el pueblo de Israel, que es escogida, se convirtió en una vid extraña debido a que se corrompió. Por lo tanto, su fruto no era de buena calidad. Ahora, el Señor Jesucristo está diciendo que Él es la verdadera vid. Por lo tanto, el pueblo de Israel solo representaba una sombra que apuntaba hacia lo que era realmente Jesús. Por lo que todo este fruto extraño que el judío había hecho y de mala calidad, ahora Jesús, como la vid verdadera, iba a dar fruto, un fruto de calidad, y anuncia que este fruto lo iba a dar a través de sus discípulos. Y esto es lo que está diciendo nuestro versículo el día de hoy. Jesús es la vid y nosotros los pámpanos. Por lo que esta vid realmente va a dar fruto a través de los pámpanos. Es Jesús fluyendo a través de ti, de mí, de cada creyente. Tú y yo somos las ramas conectadas a la vid, dependiendo 100% de la vid. Por lo tanto, no existe posibilidad de que estas ramas no lleven buen fruto. Tú y yo hemos sido conectados a esta vid el día en que el Señor nos salvó. Así es que si tú y yo no llegáramos a dar fruto, nos convertimos en ramas inútiles, en ramas que no están conectadas a la vid. Por lo tanto, si no estamos conectados a la vid, no vamos a dar fruto. Por lo tanto, cada creyente, si no llega a dar fruto, es porque no está unida a la vid, no está unido a Jesús. Por lo tanto, no es un verdadero creyente. Ahora la pregunta viene siendo, ¿a qué tipo de fruto se refiere? ¿Qué es dar fruto en este contexto? Y como creyentes, nosotros podemos equivocarnos pensando que a veces damos fruto porque de vez en cuando predicamos el Evangelio. Pensamos que damos frutos cuando estamos trabajando arduamente dentro de la iglesia. Creemos que esos son buenos frutos que nosotros tenemos que dar. A veces pensamos que en general las buenas obras que tú y yo podemos llegar a realizar son buenos frutos. Enseñar en la iglesia, predicar dentro de la iglesia, discipular a alguien. Erróneamente podemos pensar que esto es un buen fruto.
Analicemos con profundidad la Escritura y vamos a ver que en el versículo 8 vamos a entender que el fruto del que se está refiriendo es para glorificar al Padre. Y esto está hablando de un creyente verdadero y de un creyente real. Por lo tanto, no está hablando de algo esporádico, de algo que suceda de vez en cuando, sino de un estilo de vida que, conectado a la vid, va a generar un fruto constante, no momentáneo, no en ocasiones, sino siempre. En el versículo 2 vemos que aún los que llevan fruto necesitan ser limpiados. ¿Para qué? Para llevar más fruto. No es que no lleves fruto o que necesites ser limpiado para llevar fruto, sino para poder llevar más fruto necesitas limpieza. Necesito ser limpiado. Así que cada creyente produce fruto, aunque no siempre la misma cantidad, siempre lo va a hacer de calidad, aún en nuestra propia vida. Durante diferentes lapsos, muchas veces vamos a dar más fruto en unas temporadas que otras. Esto no tiene nada que ver con la calidad, sino con la cantidad. Por eso necesitamos ser limpiados. Entonces, tenemos que el creyente va a dar un fruto que glorifica al Padre. Este fruto no siempre va a ser en la misma cantidad, aunque siempre va a ser de alta calidad. Dentro de este mismo contexto, en Juan capítulo 14, versículos del 12 al 14, Jesús dice que nuestras vidas redimidas van a traer gloria al Padre por el hecho de que Jesús mora en nosotros. ¿Por qué? Porque hemos creído en Él. Él nos ha dado fe y hoy creemos en Él, pero es Él quien glorifica al Padre. ¿Por qué? Porque Él es la gloria del Padre. Hebreos 1:3. Cuando Jesús fluye en nosotros, cuando Jesús se manifiesta en nosotros, el Padre es glorificado, es Él quien glorifica al Padre. Así que la única manera que tenemos tú y yo para dar fruto es que Jesús fluya en nosotros, que Jesús se manifieste en nuestra vida. Esto es el fruto que define al creyente, que la vida que Él lleva fluya a Jesús, manifieste a Jesús, no hay otro fruto. Entonces, la vida práctica del creyente no está en esforzarse para transformar su vida, porque esta transformación se dará a causa de que Jesús se está manifestando en la vida de nosotros como creyentes. Entonces, tu trabajo, mi trabajo, está en centrarnos en tener comunión con Jesús, de permanecer en Él, que Jesús fluya en nuestra vida. Así tú y yo vamos a producir fruto y fruto en abundancia, mucho fruto y de buena calidad. El problema es que a veces en nuestra vida complicada, problemática, no siempre permanecemos en Jesús. Pero ya hemos dicho, es la única manera en que tú y yo vamos a poder llevar un buen fruto, el fruto correcto, poder permanecer en Jesús. ¿Por qué? Porque separados de Él, nada podremos hacer. John Piper dice que todo el trabajo que tú y yo, que cualquier creyente realice en la iglesia, es nada. Así que nuestra mayor labor está en permanecer en una comunión constante y genuina con Jesús. Así que el fruto del Espíritu no lo podremos producir si no es Jesús a través de nosotros. Tú y yo podemos llegar a hacer muchas cosas lejos de Jesús. Podemos ir a la iglesia lejos de Jesús. Podemos estar escuchando devocionales lejos de Jesús. Podemos estar haciendo devocionales lejos de Jesús. Podemos estar cantando alabanzas lejos de Jesús. Podemos estar preparando estudios, predicando en la iglesia, discipulando personas lejos de Jesús. Pero eso es nada. ¿Quieres producir fruto de calidad y mucho? Entra en comunión con el Señor. No hay otra manera para que Él se manifieste en tu vida, porque Él es Jesús, el que glorifica realmente al Padre. Dios te bendice, hermano mío.